darte las gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra plática. Ya te he platicado Fanny o Esther, como tú le dices. Steph. Steph, le dices Steph, perdóname. Yo pensé que era Esther Estefanía, dije yo, qué raro, eso no me la sabía. Pues lo que hemos estado haciendo todos los lunes, de ahora con la pandemia, uno de los socios de La Paz, se le ocurrió esta excelente idea. Y bueno, primero empezamos como con temas técnicos para algunos de nuestros clientes y se fue haciendo esto cada vez más interesante y más grande. Y bueno, pues ahora estamos con estos temas con invitados especiales, como tú, como el día de hoy, tenemos un invitado especial. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte y cederle la palabra a Juan Espinosa, que es mi socio, para que te presente. Gracias. Okay. Gracias, Carlos. Saludos. Saludos. Juan, muchas gracias. Martín. Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que están aquí presentes con nosotros en esta charla Cresto de los lunes. Hoy tenemos como invitado a Martín Díez y voy a leer su semblanza. Martín se ha desarrollado en el mundo académico como en el empresarial. Ha fundado varias empresas y ocupado puestos directivos en otras. En 1998 establece Merca10, empresa dedicada a la inteligencia de mercados y estudios de opinión pública. Actualmente ubicada como la número 1 en el sur y occidente de México y 18 a nivel nacional, con clientes en México, España, Colombia y Centroamérica. Hoy es CEO asesor en Merca10, consejero de varios consejos de administración de diferentes empresas, así como miembro de varios consejos académicos. Ha dictado más de 300 conferencias en México, España, Centro y Suramérica. Ha impartido masterclass, talleres, conferencias y presentaciones del libro 10 minutos del neuromarketing, del cual es autor en España, Colombia y México. Martín estudió economía con área relacionada en mercadotecnia en la UDLAP, maestría en administración del desarrollo regional en el Colegio de México y maestría en educación en la Universidad de Anáhuac. Actualmente está cursando el diplomado en neurociencia cognitiva del Consejo Mexicano de Neurociencias. Ha sido catedrático universitario y en posgrados por 35 años en varias universidades de México, Nicaragua, Colombia y España. En 2006, Martín establece, junto con sus hermanos de música, la Fundación Hollín Alts, organización dedicada a la difusión de la música tradicional de América Latina, reuniéndose a dar conciertos y recitales en su propio foro Tecuicanime y en diferentes foros y museos al menos una vez al mes. Felizmente está casado con Francia por más de 35 años. Es padre de Astrid, suegro de Nicolás y feliz abuelo de Santino y Miquel Uzcategui Díez. Pues, Martín, gracias por acompañarnos, es un honor tenerte y te cedo los micrófonos para que nos ilustres en este tema tan interesante. Gracias. Muchas gracias, Juan, muy amable. Bueno, les voy a compartir, Steph. No, Esther, no. Se confundió, Carlos. Pues más bien, no se oye así como que perfectamente, ¿no? Bueno, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, vamos a empezar. No supe si hay algún manejo de branding de Creston, pero bueno, yo los puse porque ustedes son los anfitriones y creo que era importante, ¿no? Ok. Bueno, el tema lo definió Steph después de una pequeña plática telefónica y vamos a hablar entonces de neurociencia y de la investigación como aliada y vamos incluso a darle algunos elementos para comprobar esto en tiempos de la pandemia, ¿no? En este caso, desde este momento y obviamente posterior. Ups. ¿Por qué no pasa? Ya hubo el primer problemilla. Si quieres, ahí abajo está. están unas flechitas. Ahí, sí, ya estuvo. Ok, bueno, como leía en la semblanza que les envié, para mí algo fundamental definitivamente en cualquier profesional y en este caso en cualquier empresa y en cualquier empresario, la parte fundamental es la familia, ¿no?
Las empresas en este caso normalmente nacen como una empresa familiar. De hecho, actualmente mi hija Astrid es la directora de Mercadies, la directora general. Yo estoy simplemente como asesor. Y en este sentido, pues bueno, esta es mi familia, se las presento. Como podrán ver, somos pet friendly, somos una familia pet friendly. Y por otro lado, pues lógicamente es el equipo de trabajo que permite mucho de lo que les voy a hablar, porque mucho de lo que les voy a hablar emana de la experiencia que hemos tenido como agencia de inteligencia de mercados. Y ahí está parte del equipo directivo y también, como podrán ver, somos feministas, según lo que ahora se está diciendo. Aquí está lo que les comentó también. El ranking anual de la revista Mercados.0 nos ubica como 1 en el sur y occidente del país y como 18 a nivel nacional. Es un logro porque estamos compitiendo contra las gigantes de la investigación de mercados, incluso muchas de ellas transnacionales, como Kantar, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de la plática? Vamos a hablar de antecedentes, evolución de la investigación de mercados, neurociencia del consumidor, que vamos a ver qué es la diferencia entre lo que se ha hablado como neuromarketing y lo que en este caso podríamos considerar realmente como posibilidades de aplicación en el conocimiento del consumidor. El consumidor post-COVID, las estrategias post-COVID y unas conclusiones que vamos a plantear. ¿Cuáles son los antecedentes en este caso que es importante delimitar? Bueno, decía Peter Drucker que nunca escribió un libro sobre marketing, pero para mí es de las bases fundamentales de los negocios, del management. Decía que la única estrategia posible para una empresa u organización en general es marketing e innovación. Todo lo demás son costes, son costos. Yo estoy totalmente de acuerdo, nada más que yo agregaría aquí algo que es importante. Tanto para el marketing como para la innovación, la investigación de mercados es fundamental. Y eso lo vamos a ver. ¿Cuál ha sido la evolución en este caso el marketing, por un lado, en este sentido, y los elementos que se han ido desarrollando con esta misma evolución? Bueno, en la primera etapa de 50 a los años 70 era una masificación totalmente, una pasividad del consumidor. Hablábamos de conducta del consumidor porque era el enfoque psicológico que estaba vigente, vamos a llamarle así, en esos momentos. Se desarrollan las 4Ps en 1960, no las desarrolla Kotler como muchas veces lo dicen. Incluso en Ecuador me tocó dar una conferencia en donde lo presentaron como el padre de las 4Ps y el señor no aclaró y lo presentaron en inglés, ¿eh? Entonces no es cuestión de que no haya entendido. Pero bueno, es obvio. ¿Por qué? Porque estas 4Ps, esta mnemotecnia sigue siendo vigente y facilita precisamente el entendimiento y la aplicación del marketing ya en estrategias concretas. Y surge el concepto de mercado meta. Ya en la segunda etapa, de 70 al 2000, amplia esta etapa, surgen ya conceptos como percepción del consumidor y todo esto surge porque dos consultores plantean el concepto de posicionamiento. Esto es, ellos ya dicen que la mercadotecnia realmente, la lucha, así le llaman ellos, la lucha por los mercados se va a dar en la mente del consumidor. Y obviamente entonces la marca cobra una importancia fundamental que ahora sabemos bien que es uno de los principales activos de una empresa. Inicia la digitalización y en 1990 surge el planteamiento de hablar de una neurociencia, que como vamos a ver es una aglutinadora de neurodisciplinas y precisamente a esa década, de 1990 al 2000, se le llamó precisamente la década del cerebro, porque empezó a trabajarse de una manera más integral, integrando diferentes enfoques para entender mejor el funcionamiento, obviamente, del cerebro y eso a nivel cognitivo, lo que se da en términos de comportamiento del consumidor en el caso del marketing o puede ser de cualquier disciplina, ¿sí? En este caso, la tercera etapa es estas etapas o eras. Yo las retomo de un libro de un amigo mío, que es Ricardo Oms, un consultor en marketing y en estrategia,
Y en este libro él plantea esta evolución del marketing hasta la tercera etapa como lo que dio la pauta para que surgieran todos estos conceptos. De hecho, es el planteamiento fundamental que hace, en este caso, Kotler en un libro que le llamó Marketing 3.0, pero lo escribió 10 años después que el de Ricardo Oms, y ni siquiera cita a Ricardo Oms, aunque el planteamiento es idéntico, ¿no? La cuarta etapa, que es algo que yo ya planteo hablando con Ricardo, porque Ricardo lo dejó hasta aquí, es cuando empezamos a tener el rompimiento de barreras culturales, sobre todo en el aspecto generacional. Esto es, las generaciones baby boomer y los más viejos de la generación X, nos empezamos a incorporar, en este caso, a la vida digital. Y esto obviamente causa una revolución digital, ¿sí? Y esto empieza a generar cambios radicales, como todos ustedes lo están viendo y viviendo. Es impresionante ver a los niños cómo manejan precisamente los dispositivos electrónicos. Mi nieto de 1 año, 2 o 3 meses que tiene, y es impresionante cómo toma un celular y empieza a picar y a mover y demás, ¿no? Además con el concepto ya de touch, ellos ya saben eso. No sé si ya lo traen, si ya es genético o no. La neurociencia todavía no demuestra eso. Y obviamente surgen cuestiones como el e-commerce, pero todavía, en este caso, está en un proceso, digamos, natural. La neurociencia del consumidor ya a partir del 2008 se empieza a cuestionar todo lo que se habló en la etapa del neuromarketing, 2002 a 2008, y al cuestionar bajo principios científicos, obviamente muchos incluso, como yo le llamo en el libro, en el segundo capítulo, los gurús de humo, ¿sí? Empiezan a dejar el tema. ¿Por qué? Porque se empieza a abordar ya con una visión científica y es lo que nos va a poder servir como una herramienta poderosa, ahora que además lo vamos a necesitar mucho. Y curiosamente, ya hablo de una quinta era o quinta etapa que se va a dar forzosamente a partir del 2020 y concretamente a partir precisamente del aspecto pues tan fuerte que está representando la pandemia. El e-commerce está creciendo aceleradísimamente, el análisis en Big Data, la investigación cualitativa y cuantitativa virtual, obviamente protocolos de salud, eso se va a maximizar y se va a minimizar la masificación, las reuniones en este sentido, ¿sí? Y esto nos lleva a un cambio radical. Otro cambio que se va a registrar y que está en Europa, de hecho, ya me tocó en Ámsterdam ver un enfoque muy interesante de economía circular. El marketing, el problema es que nació bajo el paradigma de la economía vertical. ¿Qué es la economía vertical? La economía vertical visualizaba en este caso materias primas, transformarlas, distribuirlas ya como un producto que el consumidor las usara y desecharlas. Esta situación nos llevó a que incluso hubo empresas que obviamente parte de su utilidad estaba en este enfoque de que se desecharan, por ejemplo, envases, ¿sí? Era parte de la estrategia. El problema es que obviamente algo que nos está mostrando la pandemia es que la situación de destrucción del planeta pues está impresionante, ¿no? Con solamente, digo, a los 2 meses empezaron a notar cambios, incluso en aspectos climatológicos, etcétera, simplemente por esta paralización de la economía a nivel global. Y esto va a ser parte, obviamente, ¿no? El otro gran enfoque de cambio que se vino a dar, pues lo podemos ver aquí, ¿no? Con estos 4 locos que nadie se hubiera imaginado en esas épocas, los 80s, lo que iban a generar y a producir, ¿no? En este caso está Microsoft y del otro lado Apple con una estrategia un poquito más
más de selectividad, pero finalmente una estrategia que nos llevó a que la revolución digital se convirtiera en un nuevo enfoque de la economía. La era del capitalismo del conocimiento como primera etapa y ahora, obviamente, todo lo que va a representar la e-economy o e-commerce que está desarrollándose a una velocidad impresionante. ¿Cuál ha sido la evolución de la investigación de mercados en este caso? Bueno, básicamente, este señor, que es un profesor de la Universidad del Sur en Australia, del suroeste en Australia, dice esta frase que a mí me impactó cuando leí su libro, que dice: las malas noticias venden periódicos, también venden investigación de mercados. Y por desgracia, en este caso, estamos ante muchas malas noticias, ¿no? Entonces, eso quiere decir que lógicamente vamos a tener que hacer mucha investigación de mercado para poder solventar todas estas malas noticias, ¿no? Entonces, en este sentido, este modelo de cómo se desarrolló el marketing con sus diferentes conceptos, el branding que surge en la tercera era de la evolución del marketing, el word of mouth que se convirtió en word of net, etcétera, todos estos conceptos, engagement, en fin. Básicamente, la investigación de mercados fue en paralelo desarrollándose. Entonces, en la primera etapa, que había masificación y pasividad del consumidor, lo único que teníamos que hacer era investigación cuantitativa. O sea, ¿cuántas personas vieron un comercial, por ejemplo? Porque en este sentido, toda la familia, no había una segmentación. Entonces, toda la familia se sentaba frente al único aparato de televisión que existía y veía programación. Eso todavía me tocó a mí, siendo niño, que la familia veíamos, en este caso, por ejemplo, Ensalada de Locos, ahorita que nos dieron la noticia, por desgracia, de que murió el Loco Valdés, ¿no? Y era un programa que veíamos toda la familia. Y después del programa merendábamos y a la cama, ¿no? Entonces, era una investigación cuantitativa. Del 70 al 2000 surge la necesidad ya de conocer más profundamente al consumidor y surge o se incorpora más bien la investigación cualitativa, que en esta etapa se consolida porque nace incipiente. Pero, por ejemplo, los neuromarketeros que dijeron que la investigación cuantitativa y cualitativa ya se desecharían por el neuromarketing, es un absurdo total. Son los dos paradigmas de investigación que existen en la ciencia y los vamos a necesitar utilizar. Desde mi punto de vista, no sé si cambie tanto la vida y las circunstancias, pero desde mi punto de vista los vamos a seguir utilizando por mucho tiempo. Pero eso es importante. La investigación cualitativa también evoluciona. Y de una investigación que era puramente psicológica, con fundamentos psicológicos, obviamente actualmente utilizamos, en este caso, neurociencia y utilizamos antropología para precisamente entender mejor y más profundamente al consumidor. En esta tercera etapa surge el neuromarketing, que vino a desviar y a confundir mucho. De hecho, el libro, precisamente, que escribí, 10 mitos del neuromarketing, precisamente trata de desmitificar estos planteamientos basados, en este caso, pues como dicen muchos neurocientíficos, en neurotonterías, ¿no? Entonces, en este sentido, surge, simplemente distorsiona un poquito y para la siguiente etapa, del 2010 en adelante, ya se habla de neurociencia del consumidor. Y obviamente de investigación cuantitativa, de Big Data, que empieza a darse esto que es muy importante, cualitativa, etnográfica, etcétera. Para la quinta etapa, en donde se maximizan redes sociales, e-commerce, protocolos de salud y se minimizan la masificación, en este caso, reuniones, el merchandising, obviamente, en términos de investigación cualitativa, se va a maximizar la neurociencia, el Big Data y en este caso,
la visión, el aprendizaje que se tiene en todo lo que es la información en Internet, ¿no? Entonces, esta información, pues muchas veces, bueno, se le conoce como social listening, pero en este caso es meterse a hacer un análisis. La cuestión es que ¿quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer una persona con muchísima experiencia. Toda la investigación cualitativa definitivamente tiene que ser manejada por verdaderos, o sea, con una expertise muy, muy grande. Ok. Otra vez se trabó, pero a ver, decían que había una flechita. Ups. No. A ver, vamos a ver, acá está. Listo. Ok. Las bases científicas en este caso del estudio del consumidor, en los 50 era economía y psicología, básicamente conductismo, una economía racionalista, psicología conductista y psicoanalítica. El psicoanálisis ya es desechado por la neurociencia a través de la comprobación de muchas de las hipótesis que no se comprobaban científicamente. En los 80 entra ya la sociología, la psicología, la antropología. La economía sigue siendo racionalista, ya se habla de psicología cognitiva y tiene una visión más holística, ¿no? Los conceptos en este caso era una caja negra en la primera etapa, ya después esa caja negra a través de la psicología empieza a transparentarse y obviamente hay otras visiones, vamos a llamarle. Las bases científicas en este caso, en el 2002, son las neurotecnologías mal aplicadas, sin metodología, sin protocolos. Obviamente eso provoca que aparezca la pseudociencia del neuromarketing y hay conceptos del botón de compra, cerebro reptil, desechen todo lo que dice ahí. A partir del 2010 ya hablamos de neurociencia más neurotecnologías bien aplicadas con fundamento científico y aparecen los primeros conceptos sobre neurociencia del consumidor. La neuroeconomía, sistema 1, sistema 2, el procesamiento en este caso de información, memoria procedimental y algo que es muy importante, la economía sigue siendo una base del marketing y de la investigación de mercados, pero ya no consideramos el homo económico. Ya no consideramos al hombre eminentemente racional, porque la neurociencia nos viene a demostrar que hasta un comprador en una industria va a tener definitivamente en sus procesos de decisión emociones, porque el proceso que como vamos a ver, de estímulo y el comportamiento que genera, siempre tiene un filtro emocional, ¿no? Entonces, el hombre no es un homo economicus, ¿no? Yo diría más bien es un homo social, ¿sí? El proceso para el desarrollo de la investigación, los puntos rojos son la clave de cuando se hace un buen estudio. Primero, definir el problema de investigación, normalmente en un workshop. Después, levantar la información, ahí debe de ser la calidad. El estudio ahí se determina la calidad, ya sea cuantitativa, ya sea cualitativa. Lo valioso de la investigación de mercado va a radicar mucho en ese levantamiento de la información y obviamente el análisis, ¿no? Puedes tener una cantidad de datos impresionante, pero todos los que nos dedicamos a la investigación de mercado siempre lo decimos, la data tiene que transformarse, en este caso, en información. Esto es, en elementos que nos permitan tomar decisiones. Obviamente, insights que puedan emanar del estudio, etc. Los demás puntos son parte del proceso, pero esos 3 puntos siempre, si alguien de ustedes va a contratar una investigación de mercados, tienen que preguntar perfectamente cómo se va a hacer estos 3 puntos, cómo y quiénes lo van a hacer. ¿Vale? Perdón. Básicamente, los enfoques o paradigmas metodológicos que existen actualmente en la investigación de mercados es el cualitativo, cuantitativo, antropológico, etnográfico y ahora la neurociencia del consumidor o neuroresearch o neuroinvestigación.
Básicamente hace un planteamiento en un libro muy importante que se llamó El comportamiento, que se llama, porque no se va en la X edición ya. Ahora con los textos eso es lo que hacen, ¿no? Se escribe un buen libro y entonces lo reeditan 20 veces. En 1999, Schiffman trabaja el planteamiento de cómo debe de estructurarse una investigación de mercados. Dice, hay que hacer la recolección de objetivos, la recolección de datos secundarios, se diseña la investigación. En el caso de la cualitativa, fíjense, esto es muy importante, obviamente un cuestionario del que filtra, esto es el filtro que vamos a hacer para ver quién entra a la discusión, si es un focus group o a la entrevista, y después se conduce la investigación con investigadores altamente capacitados. El análisis es subjetivo, obviamente, se presenta un informe que nos permite construir un buen cuestionario para hacer una investigación cuantitativa en donde no necesitamos investigadores altamente capacitados, simplemente personal de campo. Se hace un análisis de datos objetivo, ahí tenemos números, tenemos data. Se prepara el informe en este caso y si queremos complementar estos dos elementos, metemos una neuroinvestigación, que como vamos a ver, se utiliza solamente en ciertos casos. Se hace obviamente un cuestionario del que filtra, se le hace una elección de la neurotecnología, se establece un protocolo que normalmente emana de investigaciones puramente científicas, se aplica la neurotecnología con investigadores altamente capacitados, se hace un análisis de datos objetivo y en este caso retroalimentamos a todo el proceso y entonces tenemos información para toma de decisiones, ¿sí? Es un planteamiento muy simple, muy no reduccionista, porque hay que meterse en cada uno de los puntos, pero sí nos permite una visión global de cómo se puede construir ahora la investigación de mercados, ya considerando a la neuroinvestigación. Las técnicas utilizadas, pues obviamente en la investigación de fuentes secundarias, que ahora nos da mucho, todo lo que es Big Data, todo lo que es Learn Listening, etcétera. Sesiones de enfoque, en este caso, los focus group, entrevistas a profundidad o con un cuestionario estructurado, que son las famosas encuestas. El Meet Shopping, que cada vez es menos utilizado porque, vaya, no nos da mucho, aunque las empresas automotrices siguen haciendo grandes cantidades de mystery shopping, ya los vendedores incluso saben que el que está enfrente a ellos es un comprador misterioso, pero bueno. La observación, en este caso participante, no participante, y la neuroinvestigación, que son técnicas menos utilizadas que las anteriores que vimos. La década del cerebro o de la neurociencia es la que abre precisamente este boom de lo neuro. El problema es que ahora hay neurogastronomía, neurotarot, el otro día leí, ¿no? Entonces, cuidado, tenemos que ir con cautela. Sí, la neurociencia puede aplicarse en casi todo, pero tiene que hacerse con protocolos, con metodologías, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues, yo no entiendo cómo aplicaría neuro al tarot, pero bueno. Entonces, la evolución que tuvo fue así, de 1990 al 2000 es la década de la neurociencia, del 2002 aparecen los primeros planteamientos de neuromarketing, en 2008 aparecen las primeras críticas hacia el neuromarketing y en 2014 se plantea que se puede hablar de la construcción de una neurociencia del consumidor y en eso estamos muchos investigadores. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de neurocientíficos que son asesores a lo que estamos haciendo. Ya en un cliente en una ocasión, concretamente un gobierno, nos pidió precisamente el aval. De hecho, por eso yo ahorita estoy muy metido en esta parte de prepararse y de tener un documento que ampare pues mucha de la experiencia que ya hemos desarrollado y en ese sentido creo yo que además es conveniente esto, ¿no? No cualquiera puede hacer este tipo de investigación. Podemos ver que en 2014 Nielsen cambia su concepto después de despedir a Pradeep, que resultó ser así medio chambón, aunque era un neurocientífico supuestamente.
Ipsos, otro de los gigantes de la investigación de mercados, también cambia el término de neuromarketing a neurociencia del consumidor. Y obviamente en este caso el modelo multidisciplinario que nosotros planteamos es, existen muchas neurodisciplinas, podemos utilizar parte, lo que nos pueda servir de cada una de ellas, en lo que es el sujeto de estudio bajo el concepto de apropiación, o sea, de consumo. Entonces aquí podemos ver la apropiación de consultoría, por ejemplo, desde luego. Alguien que contrata consultoría, por ejemplo, que contrata Creston, está apropiándose del conocimiento y de la expertise de Creston para lo que él necesita. Alguien que necesita una mayonesa, pues se está apropiando de un envase que contiene mayonesa. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? En 2015 nosotros definimos que nuestra área de estudio en este campo sería la Dirección de Neurociencia del Consumidor. Ahorita está Ricardo Salamanca, pero bueno, está viendo que él tiene intereses diferentes, etcétera. Entonces estamos viendo ahí, pero bueno, él es neurocientífico y lógicamente nos lleva en este caso a elegir neurotecnologías que sean económicas para que nuestros clientes puedan, en este caso, costear este tipo de inversiones de investigación, y concluimos que esas tres neurotecnologías son las más económicas para nuestro cliente y que nos permiten básicamente lo que buscamos, que es determinar si un estímulo genera una emoción y qué tipo de emoción es la que genera. Entonces tenemos la respuesta electrodérmica, el sensor de ritmo cardíaco y métricas de microexpresiones, ¿no? Es lo que se conoce como el facial coding. Obviamente va a haber metodologías cuantitativas y cualitativas. ¿Me prenderías la luz? Gracias. Es que se empezó a oscurecer. Gracias. Y en este sentido, esta es una definición que hacemos de neuroinvestigación de mercados. Básicamente, herramienta de consulta que apoya la investigación para analizar resultados cuantitativos y cualitativos, porque vamos a poder utilizar los dos paradigmas dependiendo de lo que necesitamos, enriqueciéndolos con la generación de nuevos parámetros y variables para su aplicación en el conocimiento profundo del consumidor en su acto de apropiación. Y la neurociencia del consumidor es el campo de la neurociencia que estudia al ser humano con base en fundamentos neurocientíficos y neurotecnológicos para analizar su comportamiento en sus procesos de apropiación. Estas dos definiciones son las que a nosotros nos dan la guía para desarrollar lo que estamos haciendo. Y aquí uno de los autores que empezó a hacer críticas precisamente sobre el neuromarketing como lo habían planteado es Kevin Van Schaik, y él dice, la neurociencia del consumidor intenta aplicar los enfoques metodológicos en la investigación del consumidor mediante la introducción de medidas fisiológicas y la teorización basada en los conocimientos de la neurociencia. Entonces, con estos elementos nosotros podemos decir, en ese paper plantea Van Schaik precisamente esto, la neurociencia es un aglutinador de neurodisciplinas, neuroeconomía, neurofisiología, neuropsicología, neurotecnologías, y nosotros estamos queriendo llevar esta área punteada que dice neurociencia del consumidor al nivel de la neurofisiología, tal vez al nivel en un principio de la neuroeconomía, que es una neurodisciplina académica, aún no se le considera científica, pero llevarla a este nivel para que en su momento entonces ya con el conocimiento de la neurociencia del consumidor y de la neuroeconomía, a lo mejor pudiésemos hablar todavía de neuromarketing como simplemente la aplicación de estas dos neurodisciplinas en la construcción de estrategias, ¿no? Pero yo les diría, no haría falta. Con la neurociencia del consumidor ya podríamos estar construyendo realmente una estrategia como lo hemos venido haciendo, ¿no? En este caso, nos dice Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en el 2002, siendo él psicólogo y pues uno de los fundadores de lo que ahora conocemos como neuroeconomía o economía del comportamiento, que para que sean útiles nuestras creencias deben someterse a la lógica de la probabilidad. Entonces, si se dan cuenta, mucho del cuestionamiento del marketing en general es precisamente ese, que no hay data, que no hay datos
no es como lo contable, que ahí están los números, ¿no? Bueno, lo podemos hacer a través de estadística y esa es la intención, ¿sí? Básicamente, lo que antes se hablaba como subconsciente, porque ese es uno de los paradigmas que el neuromarketing plantea y que nosotros desechamos, es que nuestros comportamientos son inconscientes o subconscientes. Bueno, la inconsciencia para la neurociencia solamente se da en estado de coma, en sueño profundo sin sueños, porque cuando estamos soñando estamos conscientes, o en anestesia profunda. Yo les preguntaría, algo que siempre hago en las conferencias y en los cursos, ¿quién ha visto a una persona en estado de coma comprando en el súper? Entonces, no compramos inconscientemente. Hay procesos que no se dan a nivel de conciencia porque son autonómicos dentro de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Como puede ser el protegernos la cara si vemos que viene una pelota hacia nosotros. Ahí no vamos a hacer una planificación ni un análisis de qué velocidad tiene la pelota, nos vamos a cubrir simplemente. En ese sentido, eso es lo inconsciente. Pero todas las decisiones pueden convertirse en automáticas, pero todas tienen un filtro racional. Todas pasan. La percepción entra dentro de lo racional, en fin, y tenemos un filtro perceptivo. De hecho, hay una teoría de la de que se inhibe, inhibición, ¿sí? Podría ser, pero que se inhibe muchos estímulos que entran y es automático, porque si no nos volveríamos locos si procesáramos toda la información que entra del medio ambiente. Y por otro lado, también tenemos un filtro que se conoce en este caso como selección perceptiva. Cuando nosotros, por ejemplo, hay una persona embarazada en la familia, nos empiezan a aparecer embarazadas por todas partes, ¿sí? Esa es la percepción selectiva. Entonces, lo que tenemos en realidad es una memoria de largo plazo, la explícita o declarativa, que es en cierta forma lo que tenemos en la punta de la lengua, episódica, que es lo autobiográfico, o sea, lo que hemos vivido, y semántica, que es la cultura, el lenguaje, el conocimiento. Y aquí es donde entra lo que podría ser equivalente, en este caso, al subconsciente, que es la implícita o no declarativa. Esto es una memoria que está ahí, pero que obviamente no la tenemos en la punta de la lengua. Si yo les preguntara ahorita en dónde nacieron, todos saben dónde nacieron. Esa es parte de la memoria biográfica explícita o declarativa. Entonces, la implícita o no declarativa es en donde se juega mucho de esto que no tenemos en el consciente inmediato, ¿no? La de procedimientos, si alguien no maneja bicicleta en 10 años y se sube una bicicleta, la puede manejar perfectamente. Los procedimientos fueron aprendidos, habilidades motoras y cognitivas, y ahí están. La asociativa, que es un condicionamiento clásico operativo. Vemos un color rojo y luego decimos cigarros y de inmediato pensamos en Marlboro. Estamos asociando. El priming, que es muy importante, que son eventos o improntas muy significativas que se quedan en nuestra memoria implícita y que después, cuando las conectamos con algún estímulo, pueden aflorar. Y la no asociativa, que es donde podemos trabajar mucho con el marketing. Este proceso se ve en esta ilustración, es un algoritmo que nos permite ver cómo entra un estímulo del exterior. Siempre estamos nosotros en un contexto histórico sociocultural. Es más, hay un estudio de Rick Montagne que demuestra que nosotros preferimos Coca-Cola por los aspectos sociales. Esto es la publicidad, la familia, el donde vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación, ojo, el estudio lo que mide es eso o el sabor, porque esa es la eterna discusión de que ¿qué sabe mejor, la Coca o la Pepsi? Pues no es tanto que nos sepa mejor una u otra, sino es todo nuestro contexto, como le llama en este caso las correlaciones sociales, así le llama
Rick Montan, son las que provocan que prefiramos coca. Entonces, está el estímulo que entra por nuestros sentidos y en este caso, ese estímulo básicamente genera una sensación y esa sensación, en este sentido, pasa por un filtro emocional. La sensación en este caso no podríamos en un momento dado definirla perfectamente porque va a ser multivariable. Y si el estímulo entró por más de un sentido, olvídense, obviamente va a ser más difícil. Pero la emoción sí la podemos considerar. En este caso ya incluso la podemos determinar a través, por ejemplo, del facial coding. Cuando nosotros tenemos ese filtro emocional, pasa a un filtro perceptivo. La percepción es única de cada individuo y esto se registra básicamente en una memoria de corto plazo. Una memoria que si no es relevante el estímulo, la sensación en este caso, la va a desechar. Pero si es relevante, pasa a memoria de largo plazo, que puede ser explícita o implícita, y entonces se genera una experiencia. Si esa experiencia se repite y se vuelve a hacer el ciclo, normalmente al cabo de un tiempo genera un sentimiento. Ejemplo, las famosas marcas, las love mark, ¿no? Las marcas de amor, que son marcas que han generado precisamente un sentimiento hacia ellas. Y si logramos eso, y ojo, esto se da en productos y servicios, y si logramos un sentimiento, seguramente vamos a generar un engagement, que es un compromiso del cliente hacia la marca, pero la marca tiene que también demostrarle que tiene un compromiso. Y entonces es cuando les perdonamos a nuestras love mark todo. Yo siempre pongo el ejemplo de Apple porque yo no soy pro Apple, sobre todo en ordenadores. Pues que sus accesorios son carísimos, que la compatibilidad es nula, que llegamos y queremos conectarlo a un proyector y no procesa, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente dice, no, pero Apple es lo máximo, o sea, los clientes, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso que tiene una entrada, un proceso que es donde trabajamos la neurociencia precisamente para ver qué emoción fue, en este caso, con qué intensidad se dio, y entonces inferimos que seguramente va a pasar a memoria de largo plazo y se va a convertir en una experiencia cuando nosotros lo implementemos ya en el mercado, ¿no? Entonces, este algoritmo nos lleva a esto que acabamos de ver. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a afectar? El estímulo mercadotécnico puede seguir siendo el mismo, pero si sabemos que ahora el consumidor está mucho más sensible que antes, hay que valorarlo. El medio ambiente siempre va a estar, pero ahora el medio ambiente está cambiando. Entonces, esa sensación va a tener estas dos fuertes, digamos, elementos de determinación. Y ese filtro perceptivo se está viendo afectado terriblemente por el COVID. Antes no nos hubiéramos imaginado que un establecimiento comercial nos diera un plus si sus empleados tienen caretas y cubrebocas. Pero yo lo acabo de vivir, ¿eh? Llegué a un lugar, vi así y dije, qué tranquilidad. Puedo entrar sin ningún riesgo. Y yo llevaba mi careta y mi tapabocas. Pero obviamente si los demás lo tienen, pues la seguridad es mayor. Y el proceso pues va a seguir siendo el mismo porque es un proceso a través del cual el cerebro ha registrado estímulos desde que somos Homo sapiens, ¿no? El modelo del sistema 1 y 2 es muy importante. El sistema 1, plantea Kahneman, es el que actúa rápido, automáticamente. Por ejemplo, ya tenemos una selección de mayonesa. No sé por qué estoy clavado con la mayonesa. De mayonesa. Llegamos, tomamos la marca que consumimos y la ponemos en el carrito. Ese es sistema 1. Estamos actuando automáticamente. ¿Qué pasa si alguien, un amigo, nos dice, oye, prueba esta nueva mayonesa? Está brutal, está riquísima.
Vas, tomas el frasco, revisas el frasco, ves el contenido, ves cómo está elaborada, ves todo. Y a lo mejor la mayonesa dice cuestiones como que batida en batidoras artesanales, etcétera, etcétera, y se te hace atractiva, pero hiciste todo un análisis. O sea, concentraste esfuerzo de atención hacia las actividades mentales que así lo demandaron, incluyendo actividades complejas. Por ejemplo, ¿cuántos gramos tiene la mayonesa contra la que yo compro? Estás haciendo, en este caso, una actividad compleja y a lo mejor esa es una operación aritmética para determinar el diferencial si es que lo hay. Eso nosotros ahora le llamamos el nuevo posicionamiento. O sea, pasar una marca de un sistema 2 a un sistema 1. Aquí ya estamos aplicando neurociencia. Este es un modelo que plantea Kahneman en su libro que les recomiendo, Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro muy interesante en donde se demuestra, entre otras cosas, que no somos 100% racionales los humanos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos estas 3 grandes metodologías que vamos a poder aplicar dependiendo de las necesidades de información que tenemos. Martin Lindstrom plantea que es esta intersección la nueva investigación. No, señores. La nueva investigación es la incorporación de las 3 metodologías, ¿sí? Y eso es un diferencial muy, muy fuerte. El consumidor post-COVID. Las grandes megatendencias después del COVID. Nos dice la revista Economist, adopción de nuevas tecnologías, retirada de las cadenas productivas globales. Esto es muy interesante porque se van a abrir oportunidades muy grandes para proveedores locales y nacionales, y esto es obvio, y un aumento de oligopolios orgánicos. Esto es, obviamente, va a haber empresas que cierren y eso va a generar menos opciones y obviamente pues, lo tenemos que aprovechar. Esta es una de las grandes megatendencias. Dentro de un estudio que hicimos, retomando algunas cuestiones con un consejero y delegado de ING en España y Portugal, porque tenemos nosotros contacto con gente de allá, y nos decía, innovar es entender los cambios de hábito y las necesidades de los clientes. Para hacerlo necesitamos investigación de mercados, combinarlo con las posibilidades que nos brinda la tecnología y ofrecer soluciones novedosas y en la medida de lo posible sorprendentes que mejoren la vida de nuestros clientes. Entonces, si no tenemos investigación de mercado, ¿cómo vamos a saber cómo mejorar la vida de nuestros clientes? ¿Cómo vamos a saber las soluciones novedosas? ¿Cómo vamos a sorprender a nuestros clientes si no sabemos cómo se les puede sorprender, ¿no? O sea, es obvio. Y el problema es que no sé por qué la investigación de mercados, pues pocas veces invierte en ella, ¿no? Miren que no me quejo porque nuestra empresa, gracias a Dios, tiene mucha chamba, pero tenemos que cambiar eso. Nos va a servir mucho, ¿no? Entonces, las tendencias del mercado que determinamos nosotros después de varios estudios que hemos hecho con diferentes segmentos y diferentes mercados, es consolidación de los canales online, cambios de usos y costumbres, cambios en educación, hipocondria social, esto es, cada vez más nos vamos a sentir agredidos por el medio ambiente y por los mercados y demás desde la perspectiva de salud, responsabilidad gubernamental, va a haber nuevos candidatos, esto es impresionante porque lo vamos a ver ya nosotros pronto. Alargocencia programada, esto es, ya no vamos a caer en el esquema de la economía vertical, sino más bien vamos a empezar a alargar en este caso el uso del producto, su duración, etcétera, y una responsabilidad social empresarial con sostenibilidad y obviamente local. Esto es global dentro del contexto, pero a nivel local, ¿no? Entonces, Coca-Cola probablemente tiene un programa de educación en Zambia. Sí, nada más que está produciendo aquí en México y está contaminando en México. Entonces, esa es la visión local, ¿no? Y hay todo un enfoque de marketing, de compromiso social y en fin, que quien lo maneja con más profundidad es mi hija, pero está muy interesante, acaba de dar una conferencia también online
y realmente a mí me encantó todo, muchos conceptos que se están manejando y que emanan en gran medida de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, la evolución de los nuevos paradigmas del sistema de mercado, obviamente el fortalecimiento de la economía online, la economía circular, un cambio de paradigma del sistema va a ser fundamental. Europa ya empezó, Estados Unidos todavía no, pero yo creo que nosotros pues, debemos de ir por lo mejor para la sociedad. Y esto, ¿cómo se da? ¿Por qué se habla de economía circular? Porque lógicamente ahora le vamos a dar la vuelta, ya no vamos a desechar, sino vamos a reincorporar lo que utilizamos, lo que compramos a través de estas 3 R's. Primero, reducir, o sea, ya no consumir bajo esta mentalidad y este enfoque de consumismo, que el éxito estaba en consumir, ¿no? Reusar, que en Europa se está dando muchísimo. Ahorita va a haber un cambio en este caso. En Europa crecieron mucho tiendas de venta de ropa usada, que nosotros nos metimos por curiosidad, pero fue interesante porque veías productos realmente en muy buen estado, de muy buena calidad, y que bueno, alguien ya había decidido deshacerse de eso. O nosotros mismos, rehusar muchas de las cuestiones que no estamos usando, ¿no? Y reciclar, es importantísimo. En Ámsterdam nos tocó un envase de un jugo, el diferencial con el envase de Tetra Pak era mínimo, compramos eso y decía ahí, reutilízame, ¿sí? Y planteaban 3 opciones, que fuera un florero, que fuera una jarra, y de verdad estaba tan bonito el envase que si no cobraran sobre equipaje probablemente lo hubiéramos traído a México, ¿no? En el 2017 me pidieron cuáles iban a ser las tendencias de la investigación de mercados en una revista colombiana, Marketing News, y en este caso yo dije, bueno, para hablar de nuevas tendencias, tengo que ver qué está pasando con el consumidor. Y entonces planteé las 5 Cs del consumidor. Le llamé Cs por consumo, y en este caso, con esta mnemotecnia que se utilizó con las 4 Ps, que es bastante buena, muy probada, es más fácil recordar este tipo de mnemotecnias. Entonces, ¿qué busca ahora el consumidor? Cocreación, o sea, ser partícipe de la producción, de la creación de un producto, de un servicio, etc. El ejemplo claro, Starbucks, ¿sí? Ahora, ¿cómo quieres tu café? Si con este jarabe, si con esta leche, si... Eso es cocreación. Conveniencia, o sea, pónmela fácil, ¿sí? Clic, consumo, o sea, rapidez. Compra de experiencias. Ahora ya no compramos productos, compramos experiencias, compramos realmente para lo que nos sirve. Y ahí hay muchos modelos, ¿no? Muchos modelos que nos hablan precisamente de esto, ¿no? No compramos un taladro, compramos un aparato que nos permita hacer agujeros para colocar, en este caso, un tornillo, e incluso ir más allá, y el tornillo para colgar un cuadro. Entonces, lo que estamos comprando en este caso es una experiencia de adecuar o de hacer más bella mi casa, ¿sí? Y es lo que manejó IKEA como punto fundamental, como esencia misma de la empresa, y le funcionó de maravilla. Compartir en este caso y pertenecer. Esto es muy importante, la pertenencia. Pero a partir del COVID se adoptan nuevas tecnologías y este consumidor post-COVID busca también, aparte de la experiencia, que es una experiencia que le genera identidad, y surge una 6ª C, que es cuidado. Cuídame, ¿sí? O sea, Iberia manejó un esquema muy bueno. Starbucks, ¿qué pasó? Su punto o sea, su esencia era el punto de venta, pues obviamente empezó a cerrar algunos de los cafés, sobre todo los que tienen en plazas comerciales y demás. ¿Cuál fue la estrategia de Iberia? Ahora nosotros te cuidamos. Higiene, desinfección, información. Me llegó un video, porque soy cliente ahí de las tarjetas estas de cliente frecuente, me llegó un video padrísimo en donde explicaban esto que les estoy resumiendo de una manera muy bien. Ellos se pudieron adaptar a la situación rápidamente. Y vean en este caso, un estudio que se hace básicamente, este es
Sí, es Perú, ¿sí? Ups. Vean en este caso los cambios, ¿no? Lavarse las manos, evitar transporte público, o sea, hay cambios radicales, ¿no? Y lavarse las manos en términos de un cambio va a ser fundamental. Ok, todas las generaciones van a entrar en este esquema. Aquí no tendremos que segmentar porque los cambios nos van a afectar a todos. En lugares públicos ya no veremos esto fácilmente, pero ¿qué está pasando con la superdigitalización, por ejemplo, ¿no? Fíjense en este caso, ¿qué factores impulsan a la superdigitalización? Nuevos hábitos de consumo en casa, regulaciones sobre seguridad e higiene y la conciencia ecológica. Ahí está la economía verde, ¿no? Entonces va a haber cambios importantísimos. En los próximos 6 meses, mi prioridad a nivel digital, se hizo con gerentes de mercadotecnia, atención a clientes, omnicanalidad, experiencia de cliente. Ahí está la base. La mitad casi van a invertir en eso, ¿no? Y performance, optimización de canales digitales para generar el tráfico. Entonces, ahí están los datos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias post-COVID? Esto no sirve, ¿eh? Esto es lo que yo le llamo escenografía, es maquillaje. Estas 3 empresas, soy cliente de ellos. Cuando voy a Colombia, normalmente compro algunos zapatos y eso porque es muy bueno, pero esto no es lo que va a funcionar. Tenemos que ir mucho más profundo a resolver estos problemas. Un estudio que hicimos con ejecutivos de marketing en México nos decía que 62% de los entrevistados obviamente consideran reducciones presupuestales entre 25 y 60% por la pandemia. Pero fíjense qué interesante. La mitad de los entrevistados piensan realizar nuevas inversiones para afrontar la pandemia y 70.24 invertirán en innovación y tecnología y casi el 30 en investigación y desarrollo. Pero como yo les decía, es muy difícil innovar sin investigación. Entonces la investigación va a ser, siempre ha sido, pero ahora va a ser más importante y mucho más fundamental para cualquier estrategia. Necesitamos posicionar o reposicionar nuestras marcas. El posicionamiento es lograr que los consumidores elijan una marca por encima de las demás. Esto es pasar de sistema 2 a sistema 1. ¿Qué es lo que está realmente comprando de mí, mi cliente? Tenemos que hacer este análisis. ¿Qué es lo que diferencia a mi producto del de los competidores? En el caso, por ejemplo, de Levi's, ¿verdad? En este caso, la gente que piense que McDonald's vende hamburguesas está equivocado. McDonald's vende otras cosas. Las hamburguesas son el complemento. En el caso de Levi's es su historia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a vender? ¿Qué hace mi servicio o producto único? ¿Qué diferencia? Ahorita lo que hacía único a Starbucks se le cayó por desgracia, porque era la experiencia en punto de venta. Y ahorita el drive-thru no te da esa experiencia, ¿sí? ¿Qué beneficios ofrezco, no? ¿Qué beneficio ofreció en este caso Steve Jobs con lo que fue el primer procesador de música? Ya existía el MP3, pero él dio una serie de beneficios adicionales y la gente migró. ¿Es estratégica mi oferta o solamente ofrezco aspectos funcionales, calidad, precio? Entonces tenemos que buscar estratégicamente. Todas estas preguntas se responden conociendo al consumidor por medio de la investigación de mercados. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones en este caso? Este es un ejemplo de una empresa real que nosotros trabajamos desde el 2006, ¿no? 14 años estamos trabajando. Y en este caso, ¿qué se dio en términos de lo que ya se venía preparando, que era la estrategia digital y el delivering, un delivering eficiente? Marzo, en este caso, vean las ventas cómo van comportándose. Pero vean qué pasa en abril, después de una campaña muy bien dirigida. El tiempo de entrega promedio fue con 4 bases, 17 minutos, el máximo 25. Está dentro de los parámetros. ¿Y cuál fue la respuesta? Vean nada más las ventas de abril. ¿Qué sucedió? Se implementó una estrategia de comunicación. Sabíamos que los niños tenían que tener un premio. Normalmente no se da un pastel en el Día del Niño, pero sabíamos que estaban con las clases y demás. Se sacó una promoción directa y las ventas se fueron precisamente el 30 por arriba, ¿no? Y en este sentido, vean nada más en términos de ventas reales, ¿no? No puedo decir la empresa porque
no se vale. Desarrollar una visión más estratégica en nuestras acciones ante la pandemia y no solo táctica. Eso de las mascarillas que sacó Vélez, la empresa colombiana que les decía y demás, eso es táctica. No, tenemos que ir mucho más. No debe ser un enfoque estético, plástico, como se le conoce, publicitario. El nuevo consumidor se va a digitalizar rápidamente si tiene los medios, sin importar la edad. Y lo estamos viviendo. Requerimos reposicionar nuestras marcas con una visión de economía circular, responsabilidad social, visión global y estrategia local y obviamente la identidad. Será necesario adaptar las 5 Cs a la realidad diferente que ya inició. Yo no le llamo la nueva normalidad, yo le llamo realidad diferente, ya que muchos cambios que está viviendo actualmente prevalecerán en el tiempo. Ojo, hay cosas que llegaron para quedarse. Será fundamental y necesario cuidar y confortar estratégicamente al nuevo consumidor offline y online. Y la 6ª C, ¿cómo hacerlo? Protocolos de higiene y sanitización, humanización acelerada de las marcas y aceleración de los problemas, en este caso, conducentes a una economía circular y con responsabilidad social. Un poco lo que veíamos con Iberia, ¿no? El que cree que cuesta caro un profesional no sabe lo caro que cuesta un incompetente. Tengan cuidado ahí. O sea, acudan con profesionales cuando quieran hacer investigación de mercados. Y el cliente no siempre tiene la razón, pero tiene derecho a saberlo. Esta es una frase que por alguna razón se me ocurrió muy al principio de cuando establecimos Mercadies, pero se ha convertido en un eje de la empresa. Y entonces es cuando en ocasiones le tenemos que decir al cliente: lo que pensabas no es lo que realmente tu consumidor está pensando, deseando o queriendo, ¿sí? Y se le tiene que decir, porque hacer una investigación de mercados para decirle lo que el cliente quiere, pues estamos mal. Mi nieto Santino, con su neurocamiseta, se despide y ahí están mis redes para quien lo necesite. Bueno, ahí quedan un momentito. No sé si hubiese alguna pregunta. ¿Estuve a tiempo? Sí. Sí, Sí. gracias, Martín. Les recordamos, si tienen alguna pregunta, ponerla en el chat, yo la puedo leer. En lo que nos hacen alguna pregunta, Martín, a mí me gustaría preguntarte si este tema de lo que nos has estado platicando, al principio hasta me dio miedo, ¿no? Como que pareciera ser que como consumidores estamos sujetos a una manipulación por parte de los productos o servicios de las empresas que venden sus productos y servicios, dado que están estudiando mucho el comportamiento, ¿no? Y hasta dónde podríamos pensar que este tema del marketing con la neurociencia pudiera ser manipulable el consumidor para comprar o no comprar algo, ¿no? Sí, es una pregunta muy frecuente y qué bueno que la haces. Nunca vas a poder manipular a las personas. Eso es un... manipular en el sentido de me metí a su cerebro y entonces yo hago esto y sucede esto. No, sí hay una manipulación, lo estamos viendo ahorita en el país, ¿no? Claro, pero si te das cuenta, es a través de un esquema incluso viejo, ¿sí? Que es precisamente la repetición constante de ideas y de conceptos a través de los medios, ¿no? Entonces, eso siempre ha existido, pero en este sentido, les puedo decir que definitivamente la manipulación como tal, ¿no? Ya se metieron al cerebro, porque no nos metemos al cerebro en realidad. Lo que medimos es si el estímulo generó, como veíamos, una emoción relevante, y si esa emoción relevante después tú lo puedes hacer con un cuestionario o con un test, fue una emoción en este caso positiva, y con qué intensidad, lo mides con un test de apatía, de empatía, y en este caso entonces dices, ok, este estímulo va a generar una emoción positiva, empática, que obviamente puede generar esto, ¿no? Y entonces se da. Pero para hablar de manipulación tendrías que realmente primero tener una serie de antecedentes, que es lo que sucedió en nuestro país.
una serie de antecedentes. Por eso ahorita, si tú te das cuenta, la agenda del presidente está siendo básicamente la corrupción, ¿sí? Porque es una forma además de distraer de los verdaderos problemas que el país está enfrentando, que es la pandemia y la parte económica. Entonces, así, ese grupo de gente sigue siendo manipulado, pero date cuenta cómo ha bajado la preferencia terriblemente por el presidente, ¿no? De estar casi en 70, ahorita está por debajo del 50 y va a seguir bajando. Sí. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Sí. María del Pilar Cardona pide que si puedes colocar la última diapositiva con los contactos, por favor. Ah, claro. Contactos. Con el nieto, ahí está. Con redes, exactamente. Para una empresa prestadora de servicios, ¿es más fácil o más difícil aplicar todos estos conceptos de neurociencia? ¿Cómo podríamos, como empresa de servicios, enfocarlo a nuestro mercado? Pareciera ser que necesitamos algo más físico, como tangible, como para aprovechar todo este nuevo enfoque, ¿no? Claro, qué buena pregunta, Juan, porque ¿cómo te diré? Lo que sucede es que la neurociencia en este caso, como traté de mostrar, a lo mejor no fui tan claro, va a ser una herramienta más. Y va a ser una herramienta específicamente. Vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo muy concreto para ustedes, ¿ok? O sea, una empresa de servicios. Ok, ustedes quieren con un brochure proyectar en este caso una nueva conceptualización de Creston, ¿vale? Sí. Por la pandemia. Ok, eso tiene que tener un contenido específico, en donde va a haber algunas frases relevantes que pueden ser sumamente impactantes para que generes improntas. Esto es, para que esa frase se vaya, o la esencia o la idea de esa frase se vaya a memoria implícita, priming. Ok, esas frases nosotros con neurociencia las podemos determinar qué tanta influencia van a poder tener y si vas a poder lograr realmente meterlas a la memoria de largo plazo implícita de quien lea tu brochure. ¿Sí? Ahí es donde entraría. Pero si tú quieres saber cuántas personas o cuántas empresas ahora van a requerir de servicios como los de ustedes, lógicamente se tendrá que hacer una investigación cuantitativa. Y si vas a querer, en este caso, profundizar y saber cuáles van a ser los servicios en este sentido, los elementos que van a generar que te demanden un servicio en particular, pues, lógicamente vas a tener que hacer una investigación cualitativa, probablemente con focus group. Entonces, la neurociencia no sustituye en este caso, sino complementa a la investigación de mercado. Okay. Podría decirse que nos dicen que muchas gracias por la plática. Mencionaste que en algunos de los artículos que comentas que aquí en México no se utiliza lo suficiente la investigación de mercado. ¿Por qué considera que no se invierte en esta área tan importante? Por cultura, o sea, creo yo que hace mucho más falta cultura mercadotécnica, o sea, el darte cuenta, número uno, que el marketing en general es una inversión intangible. Es un poco como ustedes, ¿no? Ustedes están entre un seguro y un servicio, ¿no? Pero no son propiamente un servicio puro. Ustedes, las empresas los contratan sobre todo para tener la seguridad de que está todo bien, ¿no? Entonces, en este sentido, va un poco por ahí. Ahí ya hay cultura. Y además, probablemente hay una presión muy fuerte por el SAT, ¿no? Pero en el caso de la investigación de mercados, no hay cultura y además no hay una presión por hacerlo. Cuando un cliente nuestro por primera vez llega con esa mentalidad, y lo hemos visto muchas veces.
y después muchos de ellos se quedan a trabajar con nosotros permanentemente. Nosotros normalmente en el ranqueo hay una variable que es permanencia de clientes con la agencia. Nosotros normalmente sacamos el mayor puntaje en esa variable para rankear a la empresa, porque hay muchos clientes que se quedan con nosotros. Te digo, el caso que les presenté es un cliente que tiene 14 años. Hay otro cliente que es retail, que tiene 16 años trabajando con nosotros y así, ¿no? Y la empresa pues tiene 22 años, ¿no? Entonces, sí, creo yo que en este caso falta cultura de mercadotecnia en general, de investigación de mercados en particular, ¿no? Personas, por ejemplo, que llegan y te das cuenta, ¿no? No, es que quiero un estudio de neurociencia porque fueron a una conferencia de uno de estos gurús de humo y demás, y cuando tú haces un análisis en el workshop, le dices, no, pues es que lo que tú necesitas es un estudio cualitativo para que empieces a definir incluso quién es tu mercado, porque no sabes quién es tu mercado. Entonces, yo creo que cultura, Juan. ¿Qué porcentaje de inversión, si se pudiera dar un parámetro para invertir en este tema de mercadotecnia en función de ingresos? Muchas personas dan como que porcentajes, tu porcentaje de marketing, publicidad, de estudio de mercados debe de ser 2% de tus ingresos. ¿Hay algún parámetro o eso es algo que no debería de funcionar de esa forma? Mira, normalmente sobre ventas. No, bueno, finalmente sí, tienes razón, es ingreso. Hay criterios, ¿no? Yo te podría decir, por ejemplo, Coca-Cola maneja aproximadamente un 5% de sus ventas en marketing. Y de eso, vamos a poner un número hipotético, de esos 100 mil, 100 millones, lo que quieras, de esos 100, 20% lo destina a investigación de mercado. Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿sí? Entonces, es un buen criterio, 15% para marketing y tú de ahí ya ves cómo lo repartes. Nosotros normalmente a nuestros clientes que tienen mucho tiempo con nosotros, precisamente algunos incluso en una etapa asesoramos. Ahora yo ya soy en algunos miembro del consejo. Pero aquí lo interesante es precisamente ver eso. Ok, yo voy a destinar 5%. Ok, a lo mejor en el primer año no puedo hacer gran cosa. ¿Sí? Pero para el segundo año ya tuve remanentes, en fin, entonces ya tengo un poco más. En ese periodo puedo hacer una investigación para esto. Pero las empresas que ya están constituidas, a ver, te voy a poner el ejemplo de una empresa. Sí, anda casi por el 20% de su presupuesto de marketing lo destina a investigación. Y digo, Coca-Cola es Coca-Cola, pero es que sí, o sea, por ejemplo, ahorita, si no haces investigación, de veras va a ser bien difícil, porque no sabes en este caso qué cambios número uno, qué cambios se están generando en tu target, o sea, en tu mercado objetivo. Y luego, en este caso, no sabes qué es lo que está esperando ese target de ti, de tu marca. Entonces, por ejemplo, estos estudios sindicados que hacen algunas empresas grandes como Nielsen y demás, yo creo que se van a seguir, obviamente, haciendo, pero yo creo que ahorita muchas de las empresas y de las gigantes van a empezar a recurrir a este tipo de agencias más especializadas. Nosotros, yo defino a nuestra agencia como una agencia boutique. Esto es, no te vamos a dar un producto con 20 tallas y estandarizado. Te vamos a dar un producto para ti. La diferencia entre una sastrería y una tienda que vende trajes, ¿no? Así es un poquito la analogía que podría ser. Entonces, yo siento que va mucho por ahí porque, híjole, los estudios que hemos hecho nosotros para compartirlo incluso con el público en general, abiertos,
están mostrando cambios tremendos, tremendos, tremendos. Cuestiones como, por ejemplo, ¿quién lo podría imaginar? Pero va a bajar el consumo de alimentos fríos. Por ejemplo, toda esta área de sushi, sobre todo para llevar, que es lo que está viendo más ahora. Porque la gente dice, es que si lo caliento, por lo menos en el horno de microondas, mato bacterias y mato virus, ¿no? Esa es la mentalidad. Yo te podría decir que no necesariamente, ¿no? Porque si no lo calientas a cierta temperatura, pues no va a producir ningún efecto. Pero la percepción ahí va a estar. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos restaurantes? Pues no sé, voy a decir una barbaridad, pero pues cambiarle el 50% de su menú o adecuarlo, no sé. Son ejemplos, pero a mí me sorprendió ese estudio que hicimos, me sorprendió. El retail va a cambiar también, porque ese estudio iba sobre amas de casa y sus comportamientos y demás. Y está compartido, Está compartido. Okay, bueno, es en lo que quedamos, porque Astrid ahora es la directora y no sé si ya lo compartió o qué onda, pero bueno, en eso se había quedado. Ok, gracias Martín. Michelle nos da las gracias por la interesante plática que nos diste. María Gracias. Pilar Cardona también dice que interesante exposición. Gracias. Felicita a Creston por ir a la vanguardia en la actualización de los profesionales. Y bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Martín, te agradezco mucho tu presencia. Antes de despedirnos, les recordamos a nuestros invitados y a los que están presentes en esta charla, que el próximo viernes tendremos nuestro panel del impacto financiero en los estados financieros por COVID. Vamos a darlo 4 socios del área de auditoría, analizando las normas de información financiera que tendríamos que estar analizando para ver los impactos en los estados financieros. Será viernes 4 de septiembre a las 10 de la mañana y viernes 11 de septiembre a las 10 de la mañana también. Y nuestra próxima charla de lunes 7 de septiembre, donde estará invitado el senador doctor Emilio Álvarez y Casa, hablándonos sobre dilemas del México contemporáneo. Entonces, bueno, ya les llegará la invitación y esperamos que se puedan unir a esta charla también. Y Martín, te agradecemos otra vez tu presencia. Interesantísimo este tema hoy, que creo que el marketing es importantísimo para no desaparecer del mercado, ¿no? Y estar presentes con nuestros clientes. Gracias, Martín. Desde luego, Juan. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Le había comentado a Steph que las personas que tuvieran interés, pues ahorita físicamente no se pueden dar los libros. Espero que posteriormente se los pueda dar dedicados. Pero ahorita, si les interesa, yo le voy a mandar a Estefanía un archivo PDF del libro, 10 mitos del neuromarketing, y quien tenga interés, pues bueno, se lo puede solicitar a... Sí, Estefanía, ¿a ti? Sí, claro que sí. Okay. Gracias, Martín. Sí, porque ahorita sería medio complicado correos y demás, ¿no? Sí. Pues yo me pongo en contacto contigo. Gracias. A todos y estamos en contacto. Buena tarde. Hasta Muchas luego. gracias, Martín, gracias. Alguien dijo que las diapositivas también te las mando. También. Sí, es que vi aquí en el chat. Sale, ok. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós, Carlos. Adiós, Paquito. Ahí anda. Adiós, Martín. Gracias.